Futuro seguramente vamos a poder, antes de meternos a quirófano, usar la simulación con la inteligencia artificial, es decir, equipos que van a simular la función del cerebro y que nos van a enseñar cómo funcionan todas estas redes neurológicas como tal. Soy el doctor Leopoldo Herrera Gómez y mi especialidad es la neurocirugía. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, estamos por cumplir los primeros 25 años del presente siglo y quisiéramos que nos comentara cuáles considera que hayan sido los retos principales a los que se ha enfrentado la neurocirugía. Claro que sí. Empezaré describiendo qué es la neurocirugía. Y la neurocirugía que nosotros realizamos es una disciplina de la medicina y una especialidad médica de tipo quirúrgico que se ocupa de la prevención, de la valoración, del estudio, tratamiento quirúrgico y rehabilitación de los pacientes que tienen lesiones en el sistema nervioso central y periférico. El cerebro es más intricado que una computadora, cada vez aprendemos más de él, es un misterio ir viendo cómo va funcionando. Lo que utilizamos para estudiar al cerebro, sobre todo en estos últimos 5 años que estamos, es la neurociencia. Y la neurociencia se encarga de investigar el funcionamiento del sistema nervioso, en especial del cerebro, para poderlo comprender mejor y entender su función en base a su estructura. De aquí que áreas tan importantes que hemos visto en los últimos 5 años actuales son áreas como la plasticidad cerebral, la sinaptogénesis, las células gliales y los hemisferios cerebrales. Por otro lado, dentro de los grandes avances en estos 5 años o 25 años que llevamos los podría mencionar en 5 grupos. En primer lugar tendríamos el hecho de los estudios de neuroimagen. Los estudios de neuroimagen cambiaron la perspectiva de la neurocirugía. Actualmente, para poder hacer, después de una valoración clínica del enfermo con alguna lesión neurológica o neuroquirúrgica, tenemos, en primer lugar, estudios de neuroimagen, como son la tomografía axial computarizada, tenemos la tomografía por emisión de positrones, tenemos la resonancia magnética nuclear, la resonancia magnética funcional, que es muy importante y nos enseña qué áreas del cerebro en ese momento están activas a través de colores, por ejemplo, y tenemos la resonancia por espectroscopía también. Esto es con respecto a los estudios de neuroimagen. Además, diferentes áreas de la neurocirugía han florecido en estos últimos años. En primer lugar, podríamos mencionar la cirugía endoscópica cerebral, que tiene un futuro muy abierto para realizar procedimientos menos invasivos dentro del cerebro y del cráneo. Otra área que ha avanzado mucho es la microcirugía, es decir, cuando nosotros operamos en el quirófano, utilizamos un microscopio que nos magnifica la imagen y podemos hacer nuestros procedimientos quirúrgicos en una forma más segura. Tenemos también áreas muy modernas de la neurocirugía, como es la neuronavegación y la estereotaxia, que a través de mapas cerebrales podemos encontrar sitios exactamente en la profundidad del cerebro sin lastimar la periferia y poder trabajar en estas áreas. Otro punto importante es el hecho de que podamos también tener la terapia endovascular neuroquirúrgica, es decir, muchas veces podemos a través de un catéter que metemos dentro de una arteria llegar a una lesión cerebral, por ejemplo un aneurisma o una malformación, y poderles darle tratamiento por dentro de la arteria. Todo esto conjuntado con áreas también muy importantes que ha avanzado en la neurocirugía, como es la radiocirugía, que es la utilización de radiación de fotones de alta intensidad a través de la estereotaxia, la neuronavegación, y darles a destruir o cambiar la forma de un tumor o de una lesión intracerebral sin lastimar o lastimando lo menos posible la periferia. Eso es parte de la radiocirugía. Otra área es la estimulación cerebral profunda. Podemos tener ahora dispositivos denominados neuroestimuladores
que podemos introducirlos dentro del cerebro a núcleos muy específicos y con ellos, a través de una fuente de poder de una pila, estar mandando estímulos a un sitio específico para poder controlar enfermedades como el Parkinson, como las convulsiones o como el dolor. Actualmente también tenemos áreas como la neurocirugía robótica, donde el paciente puede, a través de dispositivos, poder tener un código con una computadora y a través de ella poder mover alguna extremidad, poder escuchar o poder moverse como tal. Otra innovación que hemos tenido en los últimos años en la neurocirugía son los quirófanos y el neuromonitoreo. Actualmente los quirófanos de neurocirugía están muy bien adaptados. Podemos tener ya equipos de neuronavegación, de stereotaxia, podemos tener tomografía o una resonancia transoperatoria para poder llevar a cabo nuestro trabajo como neurocirujanos. Por último, también dentro de los grandes avances que hemos tenido, tenemos la neurocirugía, la cirugía neurológica con el paciente despierto, es decir, con el paciente sedado que responde a las indicaciones de nosotros para ver qué área del cerebro, qué área elocuente podemos estar trabajando. Estos son de los grandes avances que hemos tenido en los últimos años en la neurocirugía. Muchas gracias, doctor. Agradecemos todo esto que nos está compartiendo y que va a ser muy enriquecedor para nuestros lectores y nuestros, no son televidentes, son a nuestros oyentes. Pero ahora enfocándonos más un poquito en su especialidad, que me parece que es neurotrauma, ¿es correcto? Sí, así es. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de esta especialidad? ¿Cuáles han sido los avances que ha tenido y cuáles considera usted que van a ser los retos a futuro? Claro que sí. Yo soy neurocirujano y si bien nos dedicamos a todas las áreas del sistema nervioso como cirujanos, mi área a la cual más he participado es el neurotrauma. Y dentro de los avances que he tenido yo como neurocirujano en el área de trauma es, en primer lugar, entender mejor la fisiopatología, es decir, qué cambios le suceden al cerebro durante un trauma. Toda la liberación de sustancias, la lesión cerebral, las fracturas, las contusiones, las laceraciones, los hematomas, todo esto. Pero no solamente saber qué es, sino toda la evolución, toda la fisiopatología de esta lesión cerebral hecha por el neurotrauma, es decir, cuánto el cerebro absorbe de energía mecánica y cinética y lo que va a destruir dentro del trauma. Otra han sido los sistemas de neuromonitoreo, es decir, cada vez entendemos mejor al cerebro traumatizado, es decir, cómo se edematiza, cómo crecen las lesiones, cómo poderlo darles un tratamiento no solamente quirúrgico para tomar decisiones en el quirófano de qué hacer en ese momento, sino también en el posoperatorio, en un manejo, en una terapia intensiva, donde tenemos ya dispositivos que nos dicen la evolución del paciente para poder medir la presión intracraneal, la tensión de oxígeno, la temperatura cerebral, la presión de perfusión. Y sobre todo, de los grandes avances dentro del neurotrauma es tener unidades de terapia intensiva con protocolos bien establecidos, lo cual va a disminuir la mortalidad como tal. Otra área que ha avanzado mucho y que nuestras autoridades se han preocupado es el hecho de tener unidades de trauma mejor equipadas, es decir, unidades dedicadas al trauma. Cada vez tenemos más trauma y el paciente traumatológico es el más caro para las instituciones de salud, desde el sitio del accidente hasta que lo podemos llevar a la rehabilitación y reincorporarlo. Es decir, centros que tengan un helipuerto que reciba rápidamente un paciente, servicios de choque, donde puedan ser manejados inicialmente los pacientes con gente especializada, tener quirófanos disponibles con toda la tecnología para que los enfermos puedan ser tratados quirúrgicamente y además cursen un posoperatorio en las mejores condiciones. Estas son de las partes que más hemos avanzado como neurocirujanos en el área de neurotrauma. Y sobre todo, algo que es muy importante y a veces no lo tocamos es difundir esta información para la prevención. ¿Qué significa esto? A través de los medios masivos de comunicación, informar a la población cómo prevenir, cómo disminuir esta mortalidad o a dónde acudir cuando presentamos algún tipo de esas patologías traumatológicas. Creo que ese es uno de los grandes avances
que hemos tenido en los últimos años, específicamente en un área que trato mucho, que es el neurotrauma. Bueno, hablando un poquito más estamos viviendo en una era que ya prácticamente es tecnológica, entonces hemos tenido la oportunidad de visitar varios quirófanos y hemos visto que la tecnología pues también ya se ha incorporado a la neurocirugía, ¿no? Y creo que esto ha sido de manera muy favorable porque ya se tienen tratamientos pues a lo mejor más certeros y más oportunos, ¿no? Pero platíquenos usted, que usted es el experto, ¿cómo se ha incorporado la tecnología a la neurocirugía? ¿Cómo han sido estos avances? Eso es. Qué interesante. Esto es muy importante porque los avances en las neurociencias podemos mencionar que empezaremos entendiendo mejor la anatomía y la fisiología. Dentro de los avances que hemos tenido de aplicar la tecnología a nuestros quirófanos donde operamos, son la aplicación de estudios de neuroimagen donde podemos ver al cerebro en tercera dimensión, donde podemos hacer mapeo cerebral y donde vamos a poder ver y estudiar el cerebro perfectamente. Dentro de estos avances que podemos ver en los quirófanos son, en primer lugar, ver al cerebro en tercera dimensión con equipos o dispositivos en quirófano como son la neuronavegación y la estereotaxia. En segundo, tener equipos también que podamos ver al cerebro o su función en tiempo real, por ejemplo, un electroencefalograma que nos dice la actividad eléctrica del cerebro en ese momento, o un electrocorticograma teniendo ya al paciente con una craniotomía y poner sobre la superficie del cerebro algunos electrodos para que nos diga qué área es la que está lastimada o la que está descargando. Otro punto importante es que hemos visto cómo dentro de los avances el uso de las computadoras como una herramienta muy útil para poderlas utilizar en los quirófanos para la planeación estratégica de cirugías en tercera dimensión, es decir, ultrasonido Doppler, estereotaxia, neuronavegación. Y en un futuro seguramente vamos a poder, antes de meternos a quirófano, usar la simulación con la inteligencia artificial, es decir, equipos que van a simular la función del cerebro y que nos van a enseñar cómo funcionan todas estas redes neurológicas como tal. Y algo que viene también a futuro dentro de los quirófanos es poder hacer el implante de neuronas. Actualmente nuestras neuronas, cuando se destruyen, ya no se vuelven a regenerar. Ahorita hay procesos de investigación donde vamos a poder ver que vamos a poder reproducir neuronas, y no solamente reproducirlas a través de genes o segundos mensajeros, sino que estas neuronas funcionen sobre todo en enfermedades como el Alzheimer o como el Parkinson, donde podamos hacer un trasplante o un implante de estas células en el paciente que está lesionado a través de procedimientos neuroquirúrgicos. Bien, ¿usted considera que se ha repercutido de una manera muy favorable dentro de la neurocirugía, ¿no? Sí, la tecnología va de la mano con la neurocirugía. La neurocirugía es una especialidad innovadora que se adapta rápidamente a la tecnología y que también el neurocirujano está capacitado para poder llevar a cabo estos procedimientos. Pasando un poquito al tema de las futuras generaciones y de los nuevos especialistas en formación, ¿cómo considera usted que va este tema? Bueno, a mí me ha tocado ser como profesor por las características, el trabajar mucho con nuestros médicos en formación. Hemos avanzado mucho en programas académicos y la pandemia actual por el COVID nos enseñó a utilizar dispositivos y herramientas, es decir, usar la telemedicina, los webinars, los Zoom, los congresos, las conferencias a través de estos dispositivos electrónicos para transmitir información a nuestros médicos en formación. Entre los principales retos es tener líderes de la neurocirugía en cada área para que transmitan este conocimiento y llevarlo a los campos de la microcirugía y de la cirugía hacia los médicos en formación. Y sobre todo, después de los equipos de microcirugía experimental, llevar y aplicar el conocimiento adquirido y las habilidades neuroquirúrgicas al quirófano con nuestros médicos en formación, que es donde van a ir aprendiendo, haciendo. El sistema de enseñanza actual nos debe de permitir un desarrollo que potenciemos las funciones del ser humano, en este caso de los neurocirujanos, con una participación activa del educando en su formación, de forma tal que pueda desempeñar
con éxito su función social para lograr esta máxima. Es decir, trabajar desde el punto de vista asistencial, uno. El segundo punto, la docencia. Y el tercero, algo que estamos fomentando mucho es la investigación, trabajando mucho en los procesos gerenciales para que nuestros médicos en formación sean competentes dentro de esta tecnología. Y hablando un poquito ya en temas de investigación, sabemos que la medicina pues tiene que estar siempre en constante investigación para poder evolucionar, ¿no? Con los tratamientos y pues con la investigación de nuevas patologías, pero platíquenos usted cómo va la investigación dentro de la neurocirugía y qué correlación tiene con las patologías que hoy en día ya existen. Sí, la investigación es fundamental para el avance de todas las áreas de la medicina y también de la neurocirugía. La mayoría de las veces se proponen realizar análisis histórico, es decir, desde cuando aparece la neurocirugía hasta la actualidad, pero practicamos desde una perspectiva de un desarrollo tecnocientífico de disciplinas, por ejemplo, áreas como la epilepsia o la endoscopia. Y vamos haciendo, de ahí partimos para proponer hipótesis, para proponer estudios que nos lleven dentro del proceso de la investigación a tener innovación tecnológica y mejores tratamientos. Es decir, involucrarnos en la formación profesional de las enfermedades para verlos no como problemas al azar, sino hacer una interrelación de ese tipo de las enfermedades, la fluctuación, la epidemiología de ello, la clasificación y la necesidad de adoptar pensamientos dirigidos a estas patologías de tipo neurológico. Es importantísimo llevar a cabo nuestro método científico en áreas de investigación, cualesquiera que sea, ya sea epidemiológicas, tumorales, vasculares, infecciosas, etcétera, pero siempre debemos de ir avanzando de acuerdo a nuestra tecnología y a las áreas de investigación, porque es de donde aprendemos y vamos a innovar tecnológicamente. Y bueno, creo que todo va de la mano, pero sabemos que pues todos trabajamos en conjunto y en equipo, ¿no? Y creo que para poder llevar a cabo un buen procedimiento, pues necesitamos de un grupo multidisciplinario, ¿no? Y me parece que ustedes como neurocirujanos pues trabajan con un grupo multidisciplinario, pero platíquenos cómo es esta integración, cómo se debe dar a lo mejor con los neuroanestesiólogos, con los, ¿cómo se llaman? Los instrumentistas, ¿cómo es esta relación? Muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque son parte de nuestros retos que tenemos diariamente. Si bien es cierto, somos seres individualistas, es decir, trabajamos y tomamos decisiones, actualmente ya trabajamos y buscamos los manejos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Es decir, interdisciplinarios, es decir, que a lo mejor en la institución donde estoy no tengo esta área y solicitamos apoyo de alguna otra institución, o multidisciplinarios dentro del área donde elaboramos, es decir, nos apoyamos en cada parte del proceso de la neurocirugía, en la prevención, con epidemiología, con investigación, con enseñanza. Desde el punto de vista también ya dirigido dentro del quirófano, pues trabajar con todo lo que llamamos el team neuroquirúrgico, es decir, con enfermeras capacitadas, enfermeras quirúrgicas que conozcan del sistema que estamos utilizando, de los anestesiólogos o neuroanestesiólogos para saber qué tipo de anestesia vamos a requerir en ese momento para nuestro paciente, con intensivistas que vayan entendiendo qué es lo que hicimos, qué vamos a hacer, qué es lo que esperamos en un manejo como tal. Y por ejemplo, áreas como la mía, como es el neurotrauma, donde trabajamos también muy en conjunto con especialistas, por ejemplo, con trauma craneofacial, con los cirujanos maxilofaciales, con cirujanos de columna, con cirujanos generales, con cirujanos plásticos, con cirujanos traumatólogos, para poder darle al paciente un manejo integral y multidisciplinario, es decir, no nada más vemos una parte de nuestra área, sino lo vemos en conjunto en beneficio de nuestro paciente. Y obviamente que en el quirófano conozcamos todas y cada una de las áreas que vamos a utilizar, qué herramientas tenemos, nuestros instrumental, qué microscopio, qué equipos tenemos para que todos trabajemos a la par como un solo grupo neuroquirúrgico. Muy bien, doctor. Sí, se habla de todo un trabajo en conjunto, ¿no? Como debe de ser, creo yo.
Y platicando un poquito, bueno, hablando un poquito del humanismo, aparte de ser pues médicos somos humanos y tener este trato con médico-paciente, pues creo que genera una buena relación y una buena forma, una mejor forma como de tratar a nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué nos puede hablar usted acerca del humanismo? Muy bien, muy interesante pregunta. Tratamos generalmente como son procedimientos muy delicados que se hacen en áreas también muy específicas, poder llevar a cabo estos procedimientos con toda la seguridad y el humanismo. ¿Y qué hemos avanzado últimamente también? Generalmente trabajamos de la mano con todo el grupo multidisciplinario, sobre todo en lo que llamamos que haya una mejor relación entre médico y paciente, entre médico y familia, que tanto la familia conozca nuestros derechos como médicos, como el paciente también tiene sus propios derechos. Y dentro del proceso de la neurocirugía, una de las cosas que más hemos avanzado en el humanismo es la seguridad del paciente y del personal de salud. Para conocer acciones, antes se llamaban metas, hoy se llaman acciones esenciales para la seguridad del paciente, ya que es prioritario para prevenir efectos adversos, es decir, que algo funcione mal, que no esté bien planeado. Y tenemos generalmente 6 metas o 6 acciones generales. En primer lugar, y es fundamental, la identificación del paciente. Desde que el paciente entra al hospital, se le hace su identificación, su nombre, su registro, un brazalete, un código, algo que lo identifica al paciente como tal. Ya no le vamos a decir el paciente del hematoma, es el paciente fulano de tal año que tiene este diagnóstico. Eso es algo muy importante, la identificación adecuada del paciente. La segunda, y lo hemos comentado, la comunicación efectiva y asertiva entre profesionales y entre los pacientes. A veces no comunicábamos todo el proceso, toda la evolución, todo lo bueno o lo malo. Hoy tenemos una comunicación efectiva y asertiva entre nosotros como profesionales hacia la familia y hacia todo el grupo multidisciplinario. En tercer lugar, uno de los puntos fundamentales es la seguridad en la medicación, es decir, hay medicamentos muy delicados que se utilizan en neurocirugía y que debemos de tener un control muy adecuado en la seguridad de estos procesos cuando le aplicamos al paciente algún medicamento, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, su seguridad. Cuarto, algo que es el hándicap de todos los días, las infecciones nosocomiales, sobre todo tan devastadoras en el paciente neurológico, neuroquirúrgico. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Vamos reduciendo las infecciones hospitalarias con mejores equipos para hacer las asepsias, las antisepsias, pero algo que nos ha funcionado muy bien, y es hoy algo muy simple, es el lavado de manos en todos sus tiempos para prevenir infecciones. Esto a veces es mucho mejor que antibióticos muy caros, es decir, concientizar a la gente de la prevención de infecciones nosocomiales a través del aseo de las manos, del lavado de manos, del uso de cubrebocas, de lavarse las manos cuantas veces sea necesario para evitar la propagación de infecciones. Otro punto también importante dentro del humanismo y la seguridad del paciente es la prevención de caídas. A veces el paciente neurológico es muy inquieto y está en su cama, se mueve y se puede caer. Entonces hoy tenemos más control para la prevención de las caídas. Todo esto en conjunto tenemos que anotarlo y decir qué fue lo que pasó, dónde hubo un problema, para registrar estos eventos adversos, ver el protocolo y tratar de evitar hasta donde sea posible que se vuelvan a repetir estos efectos adversos para la seguridad del paciente, y sobre todo incentivar a todo el grupo hospitalario en la seguridad de estos pacientes, en llevar a cabo su humanismo, sobre todo tener mejor relación entre médicos, pacientes y sobre todo la familia. Me gustaría que nos pudiera compartir algún caso de éxito que haya tenido usted, que haya sido un caso impactante, pero que haya sido un total éxito. ¿Cree que nos pueda compartir? Sí, claro, tengo muchos, tengo aproximadamente cientos, miles de pacientes que hemos operado en estos 30 años que llevo como neurocirujano, y todos son muy satisfactorios para nosotros como neurocirujanos. Pero uno de los casos que más satisfacción nos ha dado es el hecho, y lo hemos compartido en redes sociales, de un estudiante de medicina, el cual dentro de mi área, el neurotrauma, al salir de su hospital, de su escuela, lo atropellaron. Llegó muy grave a la unidad hospitalaria,
se le revisó, se le hicieron estudios, se vio que tiene unas lesiones cerebrales y lo metí a operar. Lo operé dentro de mi hospital, del hospital, le quité el hueso, le quité las lesiones intracraneales, lo pasamos a la terapia intensiva, le pusimos un sistema de neuromonitoreo y el paciente, afortunadamente, su evolución fue satisfactoria. Aproximadamente a las 3 semanas lo dimos de alta, lo mandamos a rehabilitación y a su casa. Aquí lo interesante es que además de salvar la vida del enfermo, de la evolución satisfactoria de este médico en formación, es que a los 6-8 meses regresó conmigo para que le pusiéramos su prótesis que le habíamos quitado por lo hinchado del cerebro y le pusimos una prótesis de un material que se llama metilmetacrilato. Generalmente todos hacemos nuestras propias prótesis en el momento del quirófano, pero aquí, dentro de la evolución de la neurocirugía, apareció la innovación tecnológica, los sistemas 3D. Ya el paciente nos trajo su cranioplastía ya hecha a través de una institución. ¿Qué es lo que hicimos? Ya evitamos tanto tiempo quirúrgico, sangrado, y ya la prótesis hecha se esterilizó y se le puso en ese caso, estudiante de medicina, para colocarle su prótesis. Su evolución fue satisfactoria, al grado tal de satisfacción mía como neurocirujano y del paciente que actualmente el paciente ya es médico, cursa el 2º año de la especialidad en medicina familiar completamente bien y funcional, que es algo muy halagüeño para todos nosotros. Ver a nuestros pacientes, ya sea operado de un tumor, de una hemorragia, de un infarto, de una infección, de una hidrocefalia, pero en el caso mío en particular son de los casos denominados casos de éxito dentro del proceso de la neurocirugía. Tengo otros casos, pero este caso es muy interesante desde toda la perspectiva, desde el momento que llegó, cómo lo tratamos, el tratamiento quirúrgico, de la evolución en la terapia en piso y cómo regresa prácticamente a los 8 meses para colocarle. Y vuelvo a repetir, muy satisfactorio que cuando era estudiante de medicina actualmente ya es médico y ejerce su área, su especialidad en forma satisfactoria. Son de los grandes satisfactores como médico, como neurocirujano que llevo a cabo diariamente. Muchas gracias, doctor. De verdad que estamos muy honrados de tenerlo en nuestro programa. Mi liderazgo y experiencia médica pues siente una gran satisfacción de poder entrevistar a una eminencia como usted, doctor. ¿Hay algo más que le gustaría agregar o que nos gustaría compartir? Pues sí, a lo mejor algo como conclusiones o como opinión personal de la experiencia como tal. Es bien conocido que los neurocirujanos somos seres individualistas. Individualistas no significa que seamos todopoderosos, significa que a veces tomamos las decisiones a través de nosotros mismos con todos los métodos diagnósticos. Trabajamos sobre el sistema nervioso, que es un órgano muy delicado. Donde se lesiona no se vuelve a recuperar. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento, el instrumental adecuado que lo debemos de tener y decidir qué hacer en este momento para el procedimiento. Podemos adoptar el procedimiento que más lo conozcamos, pero sobre todo pensar en el paciente con todas sus características, y no solamente esto, sino también pensar en la familia, en el impacto que va a tener, en que debemos de poner toda nuestra sapiencia en beneficio del enfermo, ¿no? Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día y hacemos una reflexión de qué hicimos, cómo lo hicimos, cómo podemos mejorar como tal. Y podría concluir que dentro de nuestra filosofía como neurocirujanos, que si bien somos individualistas, trabajamos en conjunto con un grupo inter y multidisciplinario. Pero desde la filosofía de neurocirujano debemos de tener algo que es muy importante. Debemos tener ciencia, conocer nuestras ciencias, conocer la tecnología con la que tenemos, pero sobre todo no perder el humanismo al cual estamos dedicados en beneficio de nuestros semejantes, en ese caso de los pacientes. Tener nuestros propios juicios de valor adquiridos a lo largo de nuestra experiencia. Tenemos también la obligación moral de saber, de conocer, de capacitarnos. Tenemos que conocer, si bien
conocer todas nuestras capacidades, también debemos reconocer cuáles son nuestras limitaciones de cada uno de nosotros como neurocirujanos. Relacionarnos con todas las especialidades y ver qué otras áreas de innovación también tienen las especialidades con las que trabajamos y sobre todo conocer la tecnología actual neuroquirúrgica que cada vez avanza a pasos agigantados. Estos serían parte de mis comentarios como neurocirujano que puedo transmitirles. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y para nuestros lectores que quisieran contactarlo, ¿cómo lo pueden contactar? Sí, yo soy el doctor Leopoldo Herrera Gómez, soy neurocirujano. Pueden contactarme a través de Facebook, a través de mi nombre, doctor Leopoldo Herrera Gómez, o quitarle doctor Leopoldo Herrera Gómez y poder entrar fácilmente a mi página. También en Instagram me pueden encontrar, que es donde generalmente estoy trabajando con redes sociales y donde pueden platicar conmigo o transmitirles información como parte de esos procesos de la neurocirugía. Las redes sociales han cambiado la perspectiva de todos los seres humanos. Y esto es muy importante porque yo les recomiendo que revisen la revista especializada, que estén en contacto con ella, que vean las redes sociales, que vean las entrevistas que se hacen para la revista, para que estén también actualizados, que no solamente son artículos de alta tecnología, sino también hay artículos que son para todo el público general, para saber a dónde, cuándo y cómo acudir, para que la cobertura de nuestros servicios de salud, de la experiencia y la investigación y lo esencial se puedan difundir a todos y cada uno de nosotros. The